Continuaremos con el tema trastornos hidroelectrolíticos. Hablaremos ahora acerca de la hiponatremia. Esto se refiere a la concentración de sodio en el plasma de la sangre menor de 136 miliequivalentes por litro. La hiponatremia puede ser facticia, puede ser producida por redistribución de agua y hay otros tipos de hiponatremia. Con respecto a la primera, que es la hiponatremia facticia, se presenta en casos de hiperlipidemia y de hiperproteinemia. El porcentaje de volumen plasmático compuesto por agua disminuye, así como la concentración de sodio sérica medida. Pero la concentración de sodio en el agua del plasma es normal, así como la osmolalidad plasmática, de manera que se trata de una hiponatremia no verdadera. El porcentaje de volumen plasmático compuesto por agua disminuye porque los lípidos en el caso de hiperlipidemia o las proteínas en caso de hiperproteinemia ocupan parte del volumen y eso hace que disminuya el sodio, pero el sodio que se va a medir en la prueba de laboratorio. Pero en la realidad, la concentración de sodio en el agua del plasma es normal. De manera pues que no se trata de una hiponatremia verdadera. La hiponatremia por redistribución del agua se produce por la adición de una sustancia activa osmóticamente, diferente al sodio, al líquido extracelular, LEC, lo que genera un gradiente osmótico que favorece el movimiento de agua del líquido intracelular, LIC, al líquido extracelular. A medida que el volumen del líquido extracelular aumenta, la concentración de sodio sérico disminuye, obviamente porque el sodio se va diluyendo por el agua que va saliendo desde las células hacia el espacio extracelular. Las causas más frecuentes son hiperglicemia, que se presenta en la diabetes mellitus, y administración de manitol. Los otros tipos de hiponatremia, diferentes a los dos casos anteriores, se clasifican en hiponatremia con hipervolemia, con hipovolemia y con euvolemia. Hablamos de euvolemia cuando no hay ni hiper ni tampoco hipovolemia, sino que el volumen es normal. Hablamos del primer caso, hiponatremia con hipervolemia. Esta sería una hiponatremia que se presenta con estados edematosos. Es casi siempre asociada con sodio corporal aumentado y agua corporal total aumentada. Las causas más comunes son insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y síndrome nefrótico. La hiponatremia con hipovolemia, es decir, con lo contrario al caso anterior, se produce por pérdidas de sodio renales y no renales. Las pérdidas renales de sodio más comunes son por diuréticos. También ocurre por enfermedad renal, como en enfermedades túbulo-intersticiales. También ocurre en deficiencia de mineralocorticoides, como en enfermedad de Addison. Las pérdidas no renales ocurren por vía gastrointestinal, por la piel en caso de quemaduras, o hacia áreas internas localizadas como en pancreatitis, peritonitis o trauma. La hiponatremia con euvolemia. La causa más común es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, conocido con las siglas de SIAD, en la cual hay una producción y liberación excesiva de hormona antidiurética. Esto viene siendo como lo contrario a la diabetes insípida.
Otras causas son falta de glucocorticoides y enfermedades debilitantes crónicas. En este último caso es raro que se produzcan grados severos de hiponatremia. Pasamos a hablar ahora de trastornos de otro de los electrolitos, que es el potasio. Estos se dividen en hipocalemia, que es lo mismo que hipopotasemia, e hipercalemia, que es lo mismo que hiperpotasemia. La hipocalemia o hipopotasemia es una concentración de potasio en el suero menor de 3.5 miliequivalentes por litro, mientras que lo contrario, la hipercalemia o hiperpotasemia, es una concentración de potasio en el suero mayor de 5 miliequivalentes por litro. Hablamos de la hipocalemia. Los mecanismos de producción son tres: la ingestión dietética de potasio disminuida, la redistribución de potasio desde el líquido extracelular a el líquido intracelular y la pérdida verdadera de potasio desde el cuerpo. En el primer caso, ingestión dietética de potasio disminuida, es raro que sea clínicamente importante. En cuanto a la redistribución de potasio desde el líquido extracelular a el líquido intracelular, se puede dar en respuesta a insulina excesiva, ya que uno de los efectos de esta hormona es introducir potasio a las células. La insulina introduce glucosa, aminoácidos, pero también potasio a las células. Por lo tanto, cuando hay un exceso de insulina, se puede introducir mucho potasio a las células y disminuir entonces en el líquido extracelular y por lo tanto en la sangre y provocar una hipopotasemia. También se puede producir por una alcalemia grave, en la cual el contratransporte o antiporter protón-potasio expulsa protones, o sea, iones hidrógeno, de las células, pero en intercambio por potasio, al cual introduce a las células. En otras palabras, cuando hay una alcalemia grave, tenemos un aumento de pH y eso significa que hay una disminución de concentración de iones hidrógeno en el líquido extracelular, incluyendo la sangre. Por lo tanto, para compensar, se saca iones hidrógeno desde las células, pero se hace en intercambio por potasio. Entonces el potasio se va introduciendo a las células y va disminuyendo en el líquido extracelular, incluyendo el plasma de la sangre, dándose entonces la hipopotasemia. Luego tenemos la pérdida verdadera de potasio desde el cuerpo, que puede ocurrir por tres vías: por piel, por riñones y por tracto gastrointestinal. En cuanto a lo primero, pérdida de potasio por piel, es raro que sea una causa importante de hipocalemia. En cuanto a la pérdida de potasio por los riñones, esto es lo más frecuente que ocurre en adultos y es más a menudo producida por diuréticos. En cuanto a la pérdida de potasio por la vía gastrointestinal, es lo más frecuente que ocurre en niños y la causa más común son las diarreas. Las manifestaciones clínicas de una hipopotasemia o hipocalemia, las principales por lo menos, son las siguientes. En el sistema cardiovascular, arritmias cardíacas, que es la más peligrosa complicación de una hipopotasemia. En casos severos disminuye la RPT, o sea, la resistencia periférica total, y eso disminuye la PA, que representa a la presión arterial. Dentro de las principales manifestaciones clínicas también hay otras que se producen a nivel del sistema neuromuscular, que son debilidad muscular, pérdida de reflejos y parálisis con apnea. Ahora hablamos de lo contrario, que es la hipercalemia o hiperpotasemia, que se divide en facticia y en verdadera.
La hipercalemia facticia es frecuente y se produce por hemólisis de muestras de sangre con liberación de potasio desde los glóbulos rojos. También se produce por liberación de potasio desde numerosos glóbulos blancos o plaquetas durante la coagulación. En otras palabras, en este caso, lo que va a ocurrir es que se va a reportar en un examen de laboratorio que existe una hipercalemia, que existe un aumento de potasio en la sangre, pero en realidad no es una hiperpotasemia verdadera, porque es algo que ocurre en la muestra de sangre que se analiza. Entonces no es hiperpotasemia verdadera. La hipercalemia o hiperpotasemia verdadera se puede producir por una ingestión aumentada, por una excreción disminuida o por una redistribución desde el líquido intracelular al líquido extracelular. En el caso de ingestión aumentada, rara vez esto produce hipercalemia, pero lo mencionamos porque es una posibilidad. Por excreción disminuida. La excreción disminuida de potasio por el riñón puede ser producida por deficiencia de aldosterona en la enfermedad de Addison. Recuérdese que la aldosterona tiene como uno de sus efectos en la parte distal de la nefrona producir secreción tubular de potasio, con lo cual aumenta la excreción del potasio con la orina. Pero al haber deficiencia de aldosterona se va a producir lo contrario. Y entonces se va a disminuir la excreción de potasio con la orina. También esto se puede producir por administración de diuréticos, espironolactona, triantereno o amilorida. Todos estos tres diuréticos son ahorradores de potasio. Por eso entonces se puede disminuir la excreción de potasio con la orina y se puede entonces retener potasio y dar una hiperpotasemia. Y luego pues hay otras causas. Por redistribución desde el líquido intracelular al extracelular, tenemos que esto se puede producir cuando hay una acidemia crónica en la uremia. En este caso, el antiporter o contratransporte protón potasio o hidrogenión potasio introduce hidrogeniones a las células, pero expulsa potasio desde ellas. Esto viene siendo lo contrario a lo que ocurre cuando hay una alcalemia crónica. El antiporter trabaja en este caso para compensar, pero al revés de cómo lo hace en la alcalemia. Y entonces en este caso más bien introduce iones de hidrógeno a las células, pero expulsa potasio desde las células y eso puede aumentar el potasio en el líquido extracelular y por lo tanto en la sangre. También se puede producir esta redistribución por daño celular, como en el caso de hemólisis o en el caso de necrosis tisular. Recuérdese que las células tienen una alta concentración de potasio. Hay mucho más concentración de potasio en el líquido intracelular que en el extracelular. Entonces, cuando células se destruyen, obviamente ese potasio se va a liberar al líquido extracelular y va a aumentar, incluyendo en el plasma de la sangre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más importantes son en el corazón. Primero tenemos una elevación de ondas T, luego se produce un alargamiento del intervalo PR, luego pérdida de la onda P, luego ensanchamiento del QRS y finalmente se termina con una fibrilación ventricular, por lo que la hipercalemia es una emergencia médica, ya que la fibrilación ventricular es una arritmia, como sabemos, muy grave que puede ser mortal. Vemos que primero, antes de que se produzca una fibrilación ventricular, las manifestaciones son en el electrocardiograma.
Otras manifestaciones son debilidad muscular y ocasionalmente parálisis muscular.